Usted que conoce en detalle todo lo que se hizo a favor de los que más necesitan en la gestión anterior, por las medidas económicas que se han tomado hoy, pareciera que juegan en contra de los más necesitados. ¿Quedó algo de que se pueda echar mano todavía para ayudar a los que más lo necesitan? Bueno, está claro que ha habido una serie de políticas desde el 10 de diciembre del 2015 que claramente van en contra de las clases populares, de los sectores más postergados, y eso parece, lejos de amainar, parece ir creciendo, ¿no? Cuando frente a la reforma previsional y el intento de la reforma laboral ha habido movilizaciones de la envergadura que ha habido y resistencia en el Parlamento, bueno, un tanto se replegó, pero luego nuevamente siguieron en la misma línea en la que venían. En eso no nos podemos engañar, porque estamos frente a no a un cambio de administración, sino frente a un cambio de régimen absoluto en nuestro país, ¿no? Modificando la distribución del ingreso y la relación de fuerza entre los sectores dominantes y los sectores populares. Pero está buena la pregunta si queda algo, y yo diría que sí. Yo diría que queda conciencia colectiva, capacidad de organización y de movilización, y algunas instituciones que todavía no han podido llevarse por delante. Creo que si no hubiera existido la negociación colectiva, estas políticas ya hubieran producido el efecto que pretendían producir sobre los salarios. Creo que la existencia de otras instituciones de protección social, como la Asignación Universal por Hijo, también es un elemento que obra como un factor de resistencia, y la recuperación del sistema de seguridad social y la amplia cobertura que se alcanzó, bueno, también ha sido un elemento, aunque sobre ese ya han operado, ya han empezado a limitarlo, a modificarlo, a achicarlo, pero a un enorme costo político, ¿no? Usted ve que en todos los sectores del Estado han sido reducidos el personal, el trabajador que se apoya en el gremio. Usted que tuvo una participación con los gremios destacada, porque no fue de conflicto, no fue de al choque como podemos ver en estos tiempos, ni mucho menos de desacreditación de la institución sindical. Hoy el trabajador del Estado quiere apoyarse muchas veces en quien eche mano para respaldarse en este miedo que tienen, como hemos visto que en algunas instituciones está reduciendo sus actividades. ¿Usted considera que se pueden estar fortaleciendo los sindicatos, los gremios, o por el contrario se está reduciendo su actividad? No, yo creo que esta ofensiva antisindical, que sin lugar a dudas se está desplegando, más allá de gestos hipócritas o palabrerío sobre el diálogo que nunca ocurre, va a ser dañino sobre el rol que vienen cumpliendo los sindicatos. De todas maneras, creo que debemos entender que ese colectivo de las organizaciones sindicales también a su vez a su interior tiene distintas respuestas, y hay algunas que se han fortalecido, sí, sin lugar a duda, en el sector público, respaldando, defendiendo y conteniendo a sus trabajadores. Tal vez no lo podríamos decir de todos, tal vez en el sector privado también se reproducen esas diferencias, pero también creo que las organizaciones sindicales más lúcidas, las que están observando mejor, me parece, el escenario, son aquellas que entienden que bueno, que este es un tiempo no tanto de conducción, sino un tiempo de representación, digamos, la demanda
de los trabajadores es por la representación, porque sus dirigentes los representen en defensa de sus derechos. Me parece que en ese sentido se va a ir produciendo y vamos a ir viendo algunas diferencias, pero finalmente lo que sí está claro que ellos quieren liquidar al sindicalismo, digámoslo claramente, o debilitarlo por lo menos, cooptándolo, reprimiéndolo si es necesario, dividiéndolo, porque saben que es una barrera fundamental, un obstáculo que ellos tienen para el diseño de país en el que piensan, ¿no? Doctor, buenas tardes. Victoria lo saluda. En esta línea de lo que usted está planteando, quiero saber si opina lo mismo. Usted que ha tenido que debatir y sentarse muchas veces a la mesa de diálogo con los sindicatos, como usted está planteando, ¿comparte la idea de que este detrimento de los sindicatos como institución, buscándoles la beta corrupta o la beta mala, si se quiere, es en fin de poder implementar la tan temida reforma laboral? Sí, claro, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que no es cierto que este gobierno combate a la corrupción, ¿no? En todo caso, lo que combate es al sindicalismo, a la oposición política, y utiliza la supuesta corrupción como un elemento o real, ¿no? Digo, en todo caso que se demuestre. Yo no pretendo impunidad para nadie en esa materia, pero está claro que se utiliza la corrupción como un elemento para debilitar, para dividir, y para extorsionar también, digámoslo, hay que decirlo claramente, que a uno a veces le sorprenden algunas cosas que parecen casuales, pero para no hablar solamente del sector sindical, digamos, en pleno momento de lucha, de combate, vamos a hablar más suavemente, de una cierta confrontación entre la Unión Industrial y el gobierno, aparece que detienen a un expresidente de la UIA, otra vez sin causal, sin motivo, sin proceso. Uno a veces se queda casi sin palabras para calificar comportamientos del gobierno que a 32 años de democracia imaginábamos que no íbamos a ver, ¿no? En este tiempo vemos que ese fortalecimiento que se generó de alguna forma entre las clases más necesitadas, ese empoderamiento que habían asumido, que era de una fuerte comunicación de la gestión anterior sobre el trabajo que debían hacer mancomunado, desde las cooperativas, desde el trabajo compartido. Hoy, cuando se ve reducido el desempeño de los que más necesitan, en la queja, en la protesta, no es algo tampoco que en el camino en donde puedan transitar. Evidentemente, hoy la represión de una manifestación está a flor de piel. ¿De qué otra forma tiene la gente para hacer valer lo que necesita, su pedido, no teniendo ni siquiera los medios, muchas veces algunos medios para acompañarlos? Sí, yo creo que ahí es donde las organizaciones, y ahí también no solamente las organizaciones sindicales, sino también los movimientos sociales, las organizaciones de cooperativas, todo ese entramado que se ha ido formando y que es muy representativo de estos sectores, que no solamente están sufriendo la rebaja de los salarios, la pérdida de capacidad adquisitiva o la pérdida de empleo, sino también lo que significa toda esta política de tarifazos, de eliminación de subsidios, que es otra forma también de atacar al trabajo en nuestro país. Creo que esas organizaciones son las que tienen que dar un paso al frente, y por supuesto también la política, ¿no? Me parece que la oposición que dio ese pequeño paso adelante cuando se unió en contra de la reforma previsional, no puede tener ni dudas ni vacilaciones en
en la construcción de un proceso unitario. Es lo único que nos va a garantizar la posibilidad de poder confrontar en términos democráticos, ¿no? Seguramente para perpetuarse unos años más van a tratar de tomar medidas de las que ellos mismos consideran populistas. ¿Usted cree que hay en alguna vertiente de pensamiento están desarrollando un país para los que menos lo necesitan? A los que más necesitan, perdón. Mire, para la concepción de los sectores más duros del oficialismo, el gradualismo ya es populista, ¿no? Esta suerte de, entre comillas, gradualismo, para algunos es una especie de debilidad. Pero yo lamento que mi pensamiento vaya más dirigido a ver cómo ellos no tienen mucho margen, porque bueno, cuando el año pasado, digamos, trataron de que los salarios se mantuvieran, digamos, sin recuperar la pérdida muy fuerte que habían tenido en el 2016, inmediatamente salieron este año a proponer una nueva rebaja salarial, porque evidentemente negociar salarios al 15% es negociar a la baja los salarios, y van a ser inflexibles, y están mostrando de que van a ser absolutamente inflexibles en términos de los techos salariales que están planteando. Entonces, ahí vemos claramente como parecería que ni ellos mismos pueden sostener en su concepción, en su estrategia y en el conjunto de las medidas algunas liberalidades o alguna posibilidad de atender las necesidades populares, ¿no? No creo que ellos mismos se dejen margen para eso. La competitividad que está dada por países como China, en donde el valor agregado, la mano de obra, tiene otras consideraciones, por ahí podría pensarse que es el objetivo de estas medidas que está a lo mejor sugiriendo el Fondo Monetario. ¿Usted cree que esto va a tocar un piso, va a llegar a un piso, o van a seguir tomando medidas al menos no a favor del trabajador? Mire, si vamos a plantear los términos de competitividad con China, estamos muertos, ¿no? Digo, no hay posibilidad. Por Argentina pasó Juan Perón y estos últimos 10 años, y eso marca claramente un umbral, un piso donde nuestro pueblo no va a retroceder a niveles de explotación como lamentablemente ocurre en algunos otros países. Ahora, el tema de la competitividad, me parece que mirarlo desde el lado exclusivamente desde el punto de vista laboral, me parece escaso, y sobre todo me parece pobre como concepción, porque imaginemos que efectivamente se lograra bajar los salarios, degradar las condiciones de trabajo, como también se está viendo, inclusive este aumento del poder discrecional de las patronales, que no necesitan ninguna ley para sentirse empoderadas, les alcanza con el discurso del gobierno. Imaginemos que eso todo funcione bien. Ahora, cualquier ganancia que la Argentina logre superexplotando a sus trabajadores se diluye al primer movimiento del mercado cambiario que adopte, por ejemplo, nuestro país vecino. Entonces liquidamos derechos, rebajamos salarios, y con una simple decisión de los gobiernos que compiten con nosotros, quedamos otra vez fuera de carrera sin haber ganado absolutamente nada. Entonces yo digo, me parece, y en esto creo no estar solo, que la búsqueda de competitividad hay que hacerla por otro lado. Yo no me opongo ni cuestiono los aumentos inclusive los aumentos de productividad, siempre que se compartan con todos, ¿no? Pero busquémoslo por el lado de mayor acceso al crédito, busquémoslo por el lado
de la mejora de la logística en nuestro país, busquémonos por el lado del desarrollo tecnológico, de la capacitación de los trabajadores, no por estas medidas que además ya las vivimos en los años 90, y no fue como no fue, y terminamos como terminamos, cuando el pueblo dijo basta. Así que me parece que habría que reflexionar un poquito y salirse de ciertos dogmas ideológicos que les sobran a los que hoy están en el gobierno, ¿no? Pareciera que usted está hablando con la tranquilidad de que hay muchos que piensan como usted. Podemos sumar ¿usted cree que se viene un justicialismo unido que va a entender la doctrina peronista por sobre todas las cosas para reunir las suficientes fuerzas y combatir todo esto? Yo apuesto a una búsqueda de la unidad del peronismo, una búsqueda de unidad alrededor de sus mejores y más históricas banderas, pero representadas y asumidas cabalmente, ¿no? Yo digo, no me pueden decir que puede haber confusión en términos de la independencia económica a la hora de votar una ley que facilita una negociación de rodillas con los buitres, digamos, ¿no? Me parece que y la justicia social no tiene 14 interpretaciones, tiene una sola y la dirección, como hay que pararse frente a ese tema, no admite dudas. Entonces, yo apuesto a una unidad del peronismo, creo que es un elemento fundamental del movimiento nacional y popular, en una perspectiva de construcción de un frente con otras fuerzas políticas, también de tradición nacional y popular, también de una trayectoria indiscutida al lado de los sectores populares. Y creo que, porque es cierto que el peronismo, y lo digo como tal, es indispensable. También es cierto que no alcanza cuando el enemigo es tan grande, tan poderoso, junta no solamente poder político, sino además tiene poder económico, como pocas veces, tiene poder mediático y tiene todos los resortes del Estado usados en salvaguarda de sus intereses, ¿no? Usted dijo el enemigo, y por acá charlábamos que si tenemos un presidente que dice que el desempleo ha disminuido, que la capacidad de poder adquisitivo de la gente va creciendo, que el desarrollo y las inversiones van aumentando, entonces podremos estar hablando que el presidente en realidad es el enemigo del pueblo que no lo votó. Sí, yo creo que cuando uno lo escucha muchas veces a los funcionarios del gobierno, se sorprende por acá no es una cuestión solamente de estadísticas, y las estadísticas no lo favorecen precisamente a esta altura, pero me parece que hay un clima creciente de indignación y de rechazo a estas medidas. Y digo creciente porque está claro que es un gobierno que ha sido electo y ha ganado una primera elección y luego una elección legislativa, y eso le da espalda y le da la posibilidad de continuar, digamos, gobernando de acuerdo a sus criterios. Lo que ocurre es que lo que la gente está pensando a darse cuenta es que la han engañado. Es que ha habido un engaño muy grande. Esto no es solamente no cumplir la plataforma electoral y decirlo esto livianamente con el argumento de que las plataformas no se cumplen. Acá hemos tenido declaraciones sistemáticas antes de ser gobierno, después de ser gobierno, durante estos 2 años, antes de la elección de octubre y después de la elección de octubre, declaraciones sistemáticas que no se ha cumplido ninguna. Han mentido de una manera demasiado evidente para los menos avisados, y entonces esto también está poniendo en cuestión, no es solamente el deterioro de la situación económica lo que está operando, sino la pérdida de credibilidad, de confianza, que uno no podría discutirle a un gobierno
democrático que ha tenido esas elecciones. Pero que sí, en la realidad, en la cotidianeidad, se observa que la gente empieza a darse cuenta que todo no era tan bonito ni tan amable como se pretendía contar, ¿no? O que la película ya la habíamos visto, ¿o no? Es que yo creo que juega, sí, está muy bien. Y yo creo que juega esa memoria histórica. Cuando yo hablo de la memoria histórica, hablo también del 2001 y del 2002, ¿no? Recordemos, como decía Rodolfo Walsh siempre, que, con la cuestión esta de que los sectores dominantes siempre quieren que los pueblos no tengan memoria para poder siempre avanzar y que cuando aparezca o recupere el poder un gobierno popular siempre tenga que arrancar desde cero. Me parece que el pueblo está decidido a no arrancar desde cero. Le costó mucho, mucho, y nadie quiere volver a un 2001, ni un 2000, nadie, absolutamente nadie. Entonces, me parece que está habiendo una toma de conciencia en relación a no volver a caer en situaciones que tanto dolor le ha causado a nuestro pueblo. La universidad es una opción del pueblo, la formación, la capacitación, el educarse es la única posibilidad y oportunidad que tiene el más humilde de incorporar leales y genuinas posibilidades y herramientas para sobrellevar estas adversidades. Pero estamos en tiempo en donde se han cerrado escuelas, se han cerrado universidades, el INTI está deteriorándose. ¿Usted cree que la credibilidad, la confianza, esta que se ha caído, ha potenciado a todo eso que se hablaba de la mala herencia que se había recibido? La gente, ¿usted cree que interpreta que eso ya no era cierto, que el Banco Social, el Banco de la Nación estaba quebrado, que no había nada en las arcas del Estado? ¿Usted cree que la gente está replanteando todo esto? Yo no diría replanteando, digamos. Yo creo que algunas cosas no las creyeron nunca, porque eran demasiado torpes y otras sí, por supuesto. Fue un trabajo sistemático y permanente de un periodismo de guerra durante 6, 7, 8 años, pero me parece que la gente, digamos, quiere mirar hacia el futuro desde otra perspectiva, con otro piso de derechos. El pueblo argentino me parece que ha puesto como límites, ¿no? Como algo sobre el cual no se puede perforar hacia abajo, y eso pasó con el 2x1, cuando quisieron modificar la situación de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Eso pasó y pasa, ni hablemos, con esta movilización inmensa de las mujeres de nuestra patria, acompañando una movilización mundial que también está marcando un piso nuevo alcanzado por la lucha de todas las mujeres hoy por hoy. Me parece que la reforma previsional también fijó un piso en términos de hartazgo en la posibilidad, frente a la posibilidad de que se llevaran también por delante la cobertura jubilatoria, y me parece que sobre ese piso, sobre esos límites, es que debemos empezar a construir un futuro, empezar a generar las propuestas que vuelvan a enamorar a nuestro pueblo con el proyecto de las mayorías, ¿no? Usted hablaba hace un momento sobre que habría que dar continuidad a un proyecto o a esta forma de ver de la Argentina con alguien en la cabeza. Sería más fácil, sobre todo si fuera quienes nosotros pensamos que usted tuvo siempre como a lo largo de todo el proceso, desde Néstor, bueno, y precisamente en Cristina. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que Cristina vuelva a encaminar ese proceso, esa idea de liderar el país? No sé, la verdad, digamos, por supuesto, creo que no sorprendería a nadie que yo diga
que Cristina Fernández de Kirchner es mi referente, es una persona que ha demostrado claramente no solamente dónde está parado, sino los niveles de representación que tiene y que los ha ratificado el año pasado. También es cierto que la construcción de un frente requiere de todos y del esfuerzo, de la generosidad también de todos y de todas. Cristina resolverá en términos también personales su futuro. Sí, no tengo ninguna duda que ella está presente, muy activa, me consta personalmente. Ayer me ha llamado para preguntarme sobre cuestiones de las paritarias y creo que ella va a seguir siendo la referencia para muchos y una referencia para el conjunto del movimiento nacional. Después se verá en este año y medio que nos queda por delante cómo se define el tema de las candidaturas. Pero seguramente Cristina va a hacer lo que sea mejor para el pueblo, ya lo ha dicho muchas veces. Nosotros desde Solidaridad en Voz hemos intentado acá en la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, de reflejar cuáles son las acciones que está tomando la gente, los merenderos, para sobrellevar estas difíciles medidas y vamos solidarizándonos con cada espacio, tratando de difundir sus actividades y abriendo y ampliando la visión de que muchas necesidades que antes no existían hoy están floreciendo y tratamos de llevar el ejemplo de cómo cada sector trata de sobrellevar estas difíciles medidas. Hoy, sin ir más lejos, hablábamos con un trabajador que tiene un carrito en la calle y lleva y agrupó a otras personas que hacen choripanes o que hacen sándwiches en la vía pública, y de la mano del Estado se sintió acompañado para sobrellevar estas medidas, y el Estado apuntaló con algunos recursos económicos para que las condiciones de su trabajo mejoraran. A nosotros se nos ocurrió, teniendo la posibilidad de tener un contacto con usted, que era indiscutible que cualquier cosa que usted pudiera aportarnos acerca de cómo sobrellevar hoy estas medidas que no están a favor de este tipo de personas que están sin trabajo, que se están encontrando muchas veces con la necesidad de hacer algo para sobrellevar su situación y su familia, y que el Estado debe intervenir. Usted fue un ejemplo de cómo intervenir con articular el Estado, los gremios y la gente, en definitiva, las medidas del Estado con una misión, con una visión de desarrollo integral, desde la industria, desde la empresa, desde los privados, y siempre con la posibilidad del desarrollo pleno, intelectual y económico de las clases sociales más postergadas. Hoy nos encontramos con una situación muy difícil y quisimos tener la posibilidad de hablar un poquito con usted. Nosotros humildemente llevamos este programa adelante casi hace un año en esta radio que nos abrió las puertas, FM Gospel 102.9 acá en Río Cuarto, y agradecemos su participación y le agradecemos todo este tiempo, estos minutos, porque seguramente mucho de lo que usted nos ha dicho nos aclara un poco el panorama sobre cómo debemos fortalecernos y trabajar de ahora en más hasta tanto las medidas nos visibilicen. Yo le agradezco enormemente sus palabras y compartiendo esa mirada que ustedes tienen. Quiero primero felicitarlos por la tarea, ¿no? Yo creo que hoy la solidaridad, la organización, la búsqueda de juntarnos para afrontar esa ofensiva sobre el trabajo, sobre los derechos, sobre la vida cotidiana de la gente, es muy importante, pero también es muy importante la comunicación, el tener en un momento en que la comunicación está en peligro, en un momento donde se cierran fuentes de trabajo permanentemente vinculadas con los medios, donde tenemos
muchos compañeros o que ya han perdido el trabajo o que los amenazan con la pérdida del trabajo. Me parece que la existencia de programas como estos, que además militan el territorio, para decirlo así, cara a cara y codo a codo con la gente, la verdad que es una enorme satisfacción. Una enorme satisfacción poder haber hablado con ustedes, que ustedes me hayan contado lo que ustedes hacen y además hayamos conversado un momento, y entonces decirles que cuenten conmigo, que yo estaré dispuesto a colaborar a través de las distintas formas. Seguramente algún día no lejano estaré por ahí, por Río Cuarto, y podremos conversar persona a persona, y si no, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Desde acá le mandamos un fuerte abrazo, señor Tomada, el abrazo a mis compañeros del equipo, de la producción, y están, bueno, las puertas abiertas de esta radio, seguramente de la ciudad también, para que, bueno, cuando quiera venir a charlar con la gente, quiera hablar o transmitir alguna cosa, desde ya el micrófono abierto y a su disposición. Le pedimos que se quede un segundito por línea privada, ¿puede ser? Sí, muchísimas gracias. Cómo no. Les mando un abrazo muy fuerte, me quedo en línea privada y les deseo mucha fuerza, mucha suerte y mucha fuerza en este tiempo por venir. Un abrazo muy grande. Otro abrazo. Seguimos en contacto.